Hola Damián, hola Emma, va a ser el primer video que hago desde que naciste. En este video les voy a enseñar una herramienta de Excel que se llama tabla de datos y es bien importante, pues de mucha ayuda cuando lo que estamos manejando son situaciones de incertidumbre. Hay dos versiones de la tabla de datos. La tabla de datos de una variable, que es como la que tengo aquí, en esta. Y dice, el cambio de una variable afecta a una o más variables. Tal vez ahorita no te queda muy claro, pero con los ejemplos va a ser muy explícito lo que tienes que hacer. Y en el otro caso, en la tabla de datos de dos variables, es el cambio de dos variables afectan a otra o afectan a una. Aquí lo importante de esta herramienta de Excel es que te aprendas la estructura que debe tener la tabla. Tenemos que crear una tabla con este tipo de estructura en donde, por ejemplo, si la que vamos a utilizar es de una sola variable, donde va a haber una variable que va a cambiar y va a afectar a uno más, tienes que poner los diferentes escenarios de la variable independiente como una columna. Voy a estar mencionando mucho variables independientes y variables dependientes. Tal vez no es la definición exacta que viene en un libro de estadística o de econometría, pero creo que vale la pena utilizarlos de esta forma. Yo en todos los ejercicios que voy a revisar ahorita, que son 3, va a haber dos tipos de variables, los voy a dividir en dos tipos. Variables independientes y variables dependientes. ¿En qué sentido? En las independientes van a ser variables que son datos dados. Son datos que nos da el ejercicio o que se les asigna un valor de manera arbitraria. Y las dependientes van a ser el resultado de alguna operación matemática que involucra una o más variables. Te digo, te va a quedar un poco más claro con los ejercicios que vamos a hacer. Y en el caso de la tabla de datos de dos variables, lo que tengo que poner es en una columna los diferentes escenarios de la variable independiente 1 y en un renglón los escenarios de la variable independiente 2. Y en la esquina, aquí va la referencia de la variable dependiente. Como quiera, no te preocupes. Va a quedar mucho más claro al momento de hacer los ejercicios y bueno, creo que es buena manera de empezar. Entonces ve, en este ejercicio está súper sencillo porque lo único que tengo que hacer es calcular el ingreso en función de un precio y una cantidad. Yo sé que si el precio de venta es 100 y la cantidad que vendí es 20, mi ingreso va a ser la multiplicación de estos dos valores. Listo. Nada más déjame la ver tantito formato. Okay. ¿Para qué sirve la tabla de datos? Lo que te decía, te va a servir cuando hay cierto nivel de incertidumbre. Tal vez yo, como dueño de la empresa, puedo asignar el precio. Yo puedo decir, el producto se va a vender a 100 pesos. Lo que nunca voy a tener la certeza es de la cantidad que voy a vender a dicho precio. Tal vez puedo proyectar que voy a vender 20. ¿Y qué pasa si me equivoco con mi proyección? Si no es 20, si la cantidad es 18, si es menos o es más, si la cantidad es 25. Entonces lo que te decía, voy a tener siempre un nivel de incertidumbre y es justamente lo que voy a hacer con la tabla de datos. Entonces voy a empezar con la primera versión, donde una variable cambia y afecta a uno más. En este sentido, bueno, más bien en este ejercicio está bien fácil porque lo único que va a cambiar es la cantidad. Imagínate, yo no sé cuál va a ser la cantidad que voy a vender. Esa es mi incertidumbre. Entonces tengo que definir diferentes escenarios para las cantidades. Eso es arbitrario. Tú lo vas a definir o te lo va a decir el maestro o te lo va a decir tu jefe. Entonces vean, nada más para recordar la estructura. En la columna van los diferentes escenarios de la variable independiente. Yo no sé cuál va a ser la cantidad. Voy a poner cantidades que van de 30 y van a ir en múltiplos de 5. 30, 25 hasta 10. ¿Por qué estoy poniendo estos valores? Porque quise. No hay ninguna regla, no es el resultado de ninguna función, de ninguna fórmula. Todas estas van a ser las diferentes cantidades que yo puedo vender al precio de 100. ¿Cuántos voy a vender? ¿Quién sabe? Lo que quiero saber es cuál sería el ingreso dadas
estas cantidades. Entonces ve, aquí están las diferentes cantidades y ve, aquí es importante, arriba a la derecha va la referencia a la variable dependiente. Yo voy a cambiar la cantidad, va a ser 30, 25, 20 y todos los escenarios posibles. Esas cantidades cuando cambien van a afectar al ingreso. Puede ser diferente, ve cómo está cambiando. Entonces lo que quiero saber es cómo se ve afectado el ingreso cuando hay diferentes cantidades. En esta, arriba a la derecha, va la referencia a la variable dependiente. El ingreso depende de la cantidad que esté vendiendo. Entonces, ¿a qué se refiere con la referencia? Es tal cual. ¿Dónde está el cálculo del ingreso? ¿En qué parte de la hoja de Excel se realiza el cálculo del ingreso? Se realiza en esta celda. En esa celda hace la multiplicación de precio por cantidad. Entonces lo pongo así. Y es a lo que se refiere esta tablita. Referencia a la variable dependiente. El ingreso depende de la cantidad y del precio también. Entonces, una vez que ya tengo definido mis escenarios y ya tengo la referencia de la variable dependiente, ya viene la magia. Selecciono desde la celda que está vacía hasta el área que se formaría en una tablita. ¿Qué es lo que sigue? Datos, análisis de hipótesis. Aquí puede ser diferente el nombre dependiendo de la versión de Office que tengas. También hay veces que se llama análisis de escenarios o análisis easy, una cosa por el estilo, pero casi siempre viene con el mismo icono. Y en este siempre vienen estas tres opciones, bueno, estas tres herramientas, y la que vamos a utilizar es tabla de datos. Independientemente si es Windows o Mac, siempre aparece esta misma ventana. Aquí no hay diferencia entre Mac y Windows. Y aquí vienen dos campos, dice celda de entrada, celda de entrada. Nada más la única diferencia es lo que está entre paréntesis. Uno dice fila y el otro dice columna. ¿Cuál voy a llenar? Es bien importante que entiendas esto, sobre todo en la versión donde tenemos la tabla de datos para dos variables. ¿Qué celda voy a llenar? Bueno, ¿cómo tengo los escenarios ordenados? Esto que está aquí son los diferentes escenarios, las diferentes cantidades posibles que hay. Esto que está aquí del 30 al 10, ¿es una columna o es una fila? Es una columna. Entonces debe ir este campo. ¿Qué va en este campo? ¿Dónde está la celda en donde se define la cantidad? La cantidad se define en esta celda. Y listo. Ya se llenó nuestra tablita. Aquí está la multiplicación del precio y la cantidad. O dicho de otra forma, este sería el ingreso dadas estas cantidades. Y ya, esa sería la versión de la tabla de datos con una sola variable. ¿Qué es lo que te recomiendo? Es como esta referencia, si lo ve una persona fuera del archivo de Excel, te va a decir, oye, esos 1000 pesos, ¿qué onda? Pues no lo vas a poder explicar, nada más decir, pues es que la referencia que necesito para hacer la tabla de datos. ¿Y qué es eso? Entonces no lo confundas. Ponle el mismo color que el fondo y ya se desaparece. Y ahora sí, para cada nivel de cantidad, este sería el ingreso. En lugar de estar moviendo la cantidad y copiando y pegando el resultado, ya lo tengo hecho. ¿Cuántos escenarios puedes poner? Los que tú quieras. No hay un límite. Tantas columnas haya, tantos renglones haya en la hoja de Excel. Bueno, esa es la versión de una variable. Vamos a hacer la de 2. La de 2, que recuerdas, es el cambio en dos variables afectan a otra. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a poner cambios en el precio y cambios en la cantidad. Cuando cambia el precio y cambia la cantidad, también cambia el ingreso. Entonces ve, por ejemplo, lo que voy a decir es, voy a tener diferentes precios de venta y diferentes cantidades. Como va a estar cambiando esto, pues el ingreso va a ser diferente. Entonces, ¿cuál es la estructura de la que tiene que tener la tabla? En una columna deben de estar los escenarios de la variable independiente 1. En este puedo poner el precio. En este, que es la variable independiente 2, puedo poner las cantidades. Y esto, la referencia a la variable independiente sería el ingreso. Es diferentes precios, diferentes cantidades afectan al ingreso. Y es lo que vamos a hacer.
aprovechando que tengo esto que está aquí, voy a hacer trampa, voy a copiar y pegar para tener más o menos la misma estructura. Ya tengo estas diferentes cantidades, aquí voy a poner diferentes precios. Por ejemplo, le puedo poner 140, 135 y así me voy. ¿Cuáles van a ser los diferentes escenarios para el precio? Pues los que tú quieras o los que te pida tu jefe. Entonces, eso se definen de forma arbitraria. Y aquí están. Estos que están aquí van a ser los diferentes valores que puede tomar el precio. Entonces, ¿qué es lo que va aquí? Sería el ingreso que habría si el precio es 140 y la cantidad en 30, que aquí sería la multiplicación de 140 por 30. ¿Qué iría en esta celda? Pues si el precio es 135 y la cantidad es 25, aquí iría la multiplicación de 135 por 25. ¿Cuál sería una manera no eficiente de realizarlo? Pues irle cambiando. Por ejemplo, puedo poner 140 y 30. 4200. Copio y pego. Entonces voy a tener dos problemas. Una, que cuando pegue se va a pegar la fórmula y me va a salir un error. Tengo que tener cuidado de pegarlo como valor. Y luego que flojera estar llenando todas las celdas de esta tabla. Para eso nos sirve la tabla de datos. ¿Qué tengo que hacer? Aquí me faltó lo último. La referencia en esquina. Ve, referencia a la variable dependiente. Tengo dos variables que cambian. Cambia el precio, cambia la cantidad. Eso va a afectar a una. ¿A quién va a afectar? Al ingreso. ¿Dónde se calcula el ingreso? En C5. Y listo. Como mucha gente se va a confundir, ese 4200 te pueden preguntar, oye, ¿y ese qué onda? ¿Es el precio o la cantidad? Pues es ninguno de los dos. Esa es la referencia de la variable dependiente. También la voy a borrar para que no la confunda la gente. Y ahora sí, una vez que tengo eso, ya viene la herramienta de Excel. Selecciono todo lo que sería la tabla, datos, análisis de hipótesis, tabla de datos, y aquí sí tengo que llenar los dos campos, solo hay que tener mucho cuidado. Es el de fila, donde, o más bien, qué variables están sus escenarios acomodados como una fila. Esto que está aquí es una fila donde tienen diferentes escenarios. ¿Qué variable es esto? Esos 140, 135, ¿qué variable es? Es el precio. ¿Dónde está el precio en mi modelo financiero, en mi modelito tan pequeño? Este es el precio. La columna, esto que está aquí, es una columna y tiene diferentes escenarios. ¿Para qué variable? Para la cantidad. ¿Dónde se define la cantidad? Ahí. Le doy a aceptar y listo, ya terminé. Estos serían los diferentes ingresos para las diferentes combinaciones de precio y cantidad. Y listo. Ya le podrías empezar a dar formato. Por ejemplo, que te quede la tabla algo así. Y listo. Aquí sería algo así. Y ya. ¿Cómo se lee la tabla? Este 1800, ¿qué es? El ingreso si el precio es 120 y la cantidad 15. 120 por 15 son 1800. Entonces, en lugar de estar moviéndole estos dos valores, copiar y pegar la tabla para llenarla, hacemos la tabla de datos. En lugar de copiar y pegar 45 valores, pues nada más utilizamos la tabla de datos. Entonces, esta es una forma de utilizar la tabla de datos. Este ejercicio estaba bien fácil. Vamos a ver otro. Aquí tengo dos estados financieros, el balance general y el estado de resultados. Imagínate que me piden hacer a mí la proyección del estado de resultados del siguiente año. Hay diferentes maneras de hacerlo. A mí me gusta siempre tener los datos originales. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a copiar y pegar el estado de resultados. Aquí, este va a ser la proyección del 2021. Aquí obviamente tengo los mismos valores. Esto que está aquí va a ser mi modelo financiero. Entonces tengo que ver, antes de empezar a utilizar la herramienta de Excel, tengo que ver que haya variables dependientes. Quiere decir que cuando pegue esto, la utilidad bruta
sea una operación, no sea un valor. Que la utilidad operativa sea una operación, el resultado de una operación o que dependa de ciertos valores. Entonces me doy cuenta que todo está correcto. No se pegó como valor. Si vienen referencias de alguna operación matemática, todo muy bien. Entonces ve estas situaciones. A mí me piden que haga la proyección del estado de resultados del 2021. Y a lo mejor hay diferentes formas de hacerlo. No nos vamos a enfocar en hacer la proyección, sino más en el uso de la herramienta. Entonces imagínate que tu jefe te dice, Juan, quiero hacer la proyección del estado de resultados del 2021. Nosotros estimamos que el crecimiento de ventas sea del 10%. ¿Y ya? ¿Cómo salió ese 10%? No nos interesa. Sino simplemente fue una proyección que alguien hizo. Una estimación que alguien hizo. ¿Se puede cumplir? Sí, tal vez pueda ser el del año siguiente 10%. Pero es poco probable que la atinemos exactamente. De hecho, la probabilidad de una variable discreta pues, es prácticamente cero. Perdón, de una variable continua es prácticamente cero. Entonces, ¿qué va a pasar? Te va a decir tu jefe, oye, pues la proyección es 10%, pero ¿qué pasa si las ventas no crecen un 10%? Si son un 20%, en lugar de 10 que sea 20%. O al revés, oye, ¿y si no crecemos? Si en lugar de crecer las ventas disminuyen en un 15%. Obviamente, el nivel de ventas afecta a todas las demás que están abajo, ¿no? Por el razonamiento que tiene la estructura del estado de resultados. Cuando cambien las ventas, va a cambiar la utilidad bruta, la utilidad operativa, la de antes de impuestos y la utilidad neta. Entonces, probablemente mi jefe está preocupado por saber cuáles van a ser las utilidades si las ventas crecen en 10, 15 o disminuyen en 5, en 20. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a empezar con la de una variable. El cambio es la de arriba. El cambio de una variable afecta a una más. El nivel de ventas o el crecimiento de las ventas va a afectar a una más. El crecimiento de ventas va a afectar a la utilidad bruta, a la de operación y a la neta. ¿Cómo es la estructura? La variable independiente, que en este caso va a ser el crecimiento de ventas, van a afectar a una o más variables. Entonces déjame hago la estructura de la tabla. ¿Cuáles van a ser los porcentajes del crecimiento de ventas? Pues van a ser arbitrarios. Eso es el dato en la hoja del examen, o te lo va a decir tu jefe, o tú lo vas a proponer. Entonces vamos a poner aquí unos escenarios para el crecimiento de ventas. Por ejemplo, que sea desde 0.25 hasta negativo 0.25, hasta una disminución de 25. Entonces, en intervalos de 5. 0.2 y así me voy a ir. Hasta 25. Y todos estos que están aquí son posibles crecimientos en las ventas. Entonces, y lo que yo estoy interesado en conocer es cuál va a ser la utilidad bruta, la utilidad de operación y la utilidad neta. Entonces, el cambio en una variable afecta a una o más. Listo. Entonces, en alguna parte de mi estado de resultados del 2021, tengo que incorporar este crecimiento de ventas. El crecimiento, bueno, más bien, las ventas, el monto de ventas va a ser igual al 1.800.000 y considerado un incremento porcentual o una disminución porcentual. Entonces es necesario definir esa variable. Aquí le voy a poner crecimiento de ventas. Y aquí le voy a poner un valor que es completamente arbitrario. No importa si le pongo el 10%, el 15%, el 5%, el 0%, no pasa nada. Le voy a poner el 10%, que era la estimación inicial. Entonces, ve.
Lo que estoy diciendo es, bueno, mis ventas van a incrementarse en un 10%. Quiere decir que las ventas del 2021 no van a ser 1.800.000, va a ser 1.800.000 más el 10%. Entonces sería por 1 más. Y aquí es bien importante que no le pongas .1, sino le pongas la referencia que está aquí, la variable que acabamos de crear. Y ya. Si aumentan un 10%, las ventas serían 1.980.000. Todo lo demás estoy asumiendo que se queda constante el costo de ventas. Y ve, la utilidad pues obviamente va a aumentar. Obviamente si yo le cambio el crecimiento de ventas, si le pongo por ejemplo el 20%, las utilidades van a ser mayores, ¿no? Ahí está. El crecimiento de ventas, o más bien, el cambio porcentual en las ventas, que sería lo más correcto, no necesariamente tiene que ser positivo, también puede ser una disminución. Por ejemplo, el menos 10%. Si disminuyen las ventas, es normal que las utilidades sean negativas. Voy a quitar nada más por salud mental esto, porque luego nos van a dar las utilidades negativas y ahí tiene un componente que no quiero explicar en este video. Nada más voy a dejar estos porcentajes. Ahí está. Del 25 positivo al menos 10 negativo. Entonces ve, yo lo que quiero saber es cuáles serían las utilidades cuando cambian en estos porcentajes las ventas. Y otra vez tengo dos alternativas. Una es pues irle moviendo este botoncito e ir copiando y pegando. La utilidad bruta sería 750 y el mismo problema que tenía en el ejercicio anterior. Tengo que pegarlo como valor, tener mucho cuidado, darle formato y pues eso toma tiempo y aparte es muy aburrido, da mucha flojera. ¿Cuál es la alternativa? Pues utilizar la tabla de datos. ¿Qué nos falta? Nos falta esto, la referencia de las variables dependientes. Entonces ve, del primer escenario me voy en diagonal. Del primer escenario me voy en diagonal. Arriba a la derecha. Aquí va la referencia de la primera variable dependiente, que es la utilidad bruta. Entonces, en el estado de resultados nuevo, ¿dónde se calcula la utilidad bruta? La utilidad bruta se calcula ahí. ¿Dónde se hace el cálculo de la utilidad de operación o la utilidad operativa? Ahí. Y la neta, allí. Y listo. Lo que hicimos también en la tabla de ingreso. A lo mejor la gente se va a confundir con estos valores, entonces pues los voy a quitar, los voy a esconder para que no se vea. Selecciono en el área de la tabla, me voy a datos, análisis de hipótesis, tabla de datos y otra vez. Esta es la versión de una variable, entonces nada más va un campo lleno. ¿Cuál va? El de columna. Estos escenarios son los diferentes valores que pueden tomar el crecimiento de ventas y están ordenados como una columna. Entonces va este campo lleno. ¿Dónde está la celda en donde se define el crecimiento de ventas? El crecimiento de ventas se define en esta celda. Y listo. Ya acabó. Y ya tengo mi tablita. Ya tengo mi tabla de análisis de sensibilidad. Estos serían los diferentes valores de aquí no me equivoqué. Las diferentes utilidades que tendría para diferentes valores en el crecimiento de ventas. La última que haga la voy a hacer con formato bonito. Aquí nada más lo voy a hacer así muy rápido. Listo. ¿Qué significa este 315? El 315.000 sería la utilidad de operación si las ventas incrementan un 5%. Vamos a ver si es cierto. Le voy a poner 5% aquí. Todavía no le doy Enter. Si le doy Enter, lo que yo esperaría que hubiera en esta celda, que es la utilidad operativa, sea 315. ¿Ves? 315. 315, 315. 199.000, 199.000. 390, 390. Y pues ya nos ahorramos bastante tiempo en lugar de estar copiando y pegando. Esos serían los diferentes valores de las utilidades cuando hay diferentes crecimientos de venta. Este es cuando tengo una variable, el cambio en una variable
El cambio en los crecimientos de venta afectan a una o más. Afecta a la utilidad bruta, la operación y a la neta. Y aquí puedo poner tantas variables dependientes pueda definir. Por ejemplo, no puse la de antes de impuestos, pero bien pude haber puesto una columna con la de antes de impuestos. ¿Qué tendría que hacer? Aquí abajo nada más la referencia de la utilidad antes de impuestos. Y así es sencillo. Aquí nada más va a haber un problema, me van a decir, oye, pero ese supuesto de que nada más cambian las ventas y todo lo demás se mantiene constante, pues como que no es muy real. ¿Cómo vas a vender más y el costo de venta se va a mantener constante? Y sí, tiene sentido. Entonces vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer el de dos variables. Cambian dos variables. El cambio en dos variables afectan a otra. Voy a cambiar tanto las ventas como el costo de venta y van a afectar solamente a una. Aquí tengo que escoger una de las utilidades. Puedo hacer diferentes tablas, puedo hacer muchas tablas, pero cada tabla va a ser para una utilidad. El cambio en las ventas y el costo de ventas afectan a la utilidad bruta. El cambio de las ventas y el costo de ventas afectan a la utilidad neta. Y lo vamos a hacer. Entonces déjame, lo hago rápido. Aquí yo te recomiendo que si vas a hacer diferentes tablas, tengas diferentes modelos. En el sentido que te estoy diciendo que tengas diferentes modelos, es que tengas diferentes, en este caso, estados de resultados. Para que no te confundas, los voy a quitar. Los voy a ocultar. Entonces imagínate que el problema empezaba así, como lo que tenía al inicio. ¿Qué fue lo primero que hice? Lo primero que hice fue copiar y pegar el estado de resultados. Entonces lo voy a poner aquí. Luego tengo que definir las dos celdas que van a cambiar, que es el crecimiento de ventas, crecimiento de costo de ventas. Y les voy a asignar un valor completamente arbitrario. ¿Cuál? El que tú quieras, no importa. Si tú le pones otros valores y sigues haciendo el ejercicio, a la tabla al final van a ser los mismos valores que yo voy a tener. Entonces, aquí le voy a poner, tampoco tiene que ser simétrico. Por ejemplo, aquí le puedo poner .15 y aquí un número diferente. No tiene que ser exactamente igual, ni lo opuesto, ni nada. No deben de llevar una relación en específico. Entonces, una vez que ya definí estas dos variables que van a afectar al estado de resultados, ya las voy a incorporar al modelo. Entonces las ventas ya habíamos dicho que no van a ser 1.800.000. Va a ser 1.800.000 por 1 más el crecimiento de ventas. Hasta aquí es exactamente lo mismo que hicimos previamente. Lo único que va a cambiar es que también quiero cambiar el costo de venta. Entonces el costo de venta en la pasada siempre fue 1,5 millones. Todos los resultados que obtuvimos en la tabla fueron suponiendo que el costo de ventas era constante, siempre 1,5 millones, que era lo que te decía que es poco probable que sea real. Entonces lo vamos a borrar. ¿Qué va a ser el costo de venta? El costo de venta va a ser el del año pasado por 1 más el cambio porcentual que vamos a definir ahí. Y listo. Entonces ve, aquí cambian dos variables. Obviamente si yo cambio estas, pues van a cambiar las diferentes utilidades y pueden ser negativos, no pasa nada. Si yo aumento las ventas, pues las utilidades van a ser mayores. Si yo aumento el costo de venta, las utilidades van a ser menores. Y tiene mucho sentido. Entonces ya puedo hacer la tabla de datos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Van a ser diferentes combinaciones del crecimiento de ventas y el costo de ventas y van a afectar a una sola variable. Por ejemplo, la utilidad bruta. Para no tardarme tanto, voy a hacer trampa. Y voy a copiar esta estructura, este pedacito aquí. Y lo voy a pegar aquí abajo. Esto lo voy a cerrar otra vez para que no se confunda. Ok. Y luego me faltan los diferentes escenarios para el costo de venta. Entonces los voy a pegar aquí. Y otra vez, ¿por qué estos escenarios? Pues nada más porque sí. Pude haber puesto otros de manera completamente arbitraria, lo que te decía. Esos tú los defines. O te los indica alguien. Tu profesor, tu jefe,
Entonces es el crecimiento de ventas el que está como columna. Esto es el crecimiento en costo de venta. Y listo. Déjame. Hago la tablita aprovechando que ya estoy haciendo esto. Y luego, para que no se nos olvide, aquí si quieres le podemos poner como título utilidad bruta. Son diferentes valores de la utilidad bruta cuando hay diferentes costos de venta y ventas. Y listo. Entonces, ve, lo que yo tengo hasta ahorita es esto. Tengo los costos de venta, tengo las ventas, me falta la esquinita, la referencia a la variable dependiente. En este caso, ¿qué va aquí? La variable que va a cambiar cuando cambien las ventas y el costo de ventas. En este caso voy a empezar con la utilidad bruta. Y la pongo aquí. ¿Dónde se calcula la utilidad bruta? En esta celda. En esta celda se hace el cálculo. Para que no se confunda la gente, la voy a ocultar poniendo el mismo color que el fondo. Y ahora sí, selecciono el área donde estaría la tabla, datos, análisis de hipótesis, tabla de datos y otra vez, fila. Aquí tengan mucho cuidado. La fila. ¿Qué escenarios de qué variables están acomodados como si fuera una fila? Del costo de venta. ¿Dónde está el costo de venta? Aquí. Como columna. Estos que están aquí es una columna. Son diferentes escenarios. ¿De qué variable? De las ventas. ¿Dónde está la celda que define el crecimiento de ventas? Ahí. Y listo. Y ya terminé. ¿Cómo se lee esta tabla? Por ejemplo, voy a agarrar este valor y le voy a poner un color diferente. Uno rojo para que no se me pierda. ¿Qué significa este 255? Todo lo que está aquí, en esta tabla, todo eso son utilidades brutas. Siempre van a ser utilidades brutas. Esta que tengo en rojo específicamente, ¿cuál es? Sería la utilidad bruta si el costo de venta aumenta un 15% y las ventas solo aumentan un 10%. Entonces lo vamos a ponerlo. Las ventas 10 y el costo de venta 15. Entonces todavía no le he dado Enter. Cuando le dé Enter, la utilidad bruta que está aquí debe ser 255. Así es como se lee la tabla y como compruebo que está bien hecha. Ahí está. 255, 255. Este que está acá. ¿Qué significa ese 675? Es la utilidad bruta que tendría si el costo de venta aumenta un 5% y las ventas aumentan en 25. Las ventas 25, el costo de ventas 5 y este 675 debe aparecer aquí ahorita que le dé Enter. Vamos a ver, darle. Ahí está, 675. Y ya terminé. Entonces, esta es mi tabla de datos. Son diferentes utilidades brutas para diferentes valores en el crecimiento de costo de venta y el crecimiento de ventas. ¿Qué pasa si me piden ver qué le pasa a la utilidad neta cuando cambian las ventas y el costo de venta? También, que tenga que hacer una tabla adicional. Está bien fácil. Copio y pego la tabla. Aquí le cambio, le pongo en lugar de utilidad bruta, le pongo utilidad neta. Borro toda la tabla. Aquí nada más una cosa. Como esto es una tabla, no puedes borrar no, sí mejor borrar una celda nada más. No sé por qué. A veces te puede salir un mensaje de que no puedes borrar un elemento en la tabla. Tienes que seleccionar toda la tabla. Tal vez fue porque lo copié y lo pegué. Aquí está. Sí, es porque lo copié y lo pegué. Entonces, ¿qué tendría que cambiar? Aquí lo que está equivocado es la esquinita de la referencia de la variable dependiente. Lo voy a poner en negro para que veas qué es lo que va ahí. La referencia de la variable dependiente es, en este caso quiero ver cómo se ve afectada la utilidad neta cuando hay cambios en las ventas y en el costo de venta. Entonces nada más lo pongo aquí para que no se confunda la gente. Oculto y ahora sí. Datos, tabla de datos. En filas son el costo de venta. En la columna son las ventas.
Y listo. Todas estas que están aquí son utilidades netas. Cuando hay diferentes costos de venta y ventas. Entonces vamos a ver cómo se lee esa tablita. Solo dejar desaparezcan los que están en ella. S31500. ¿Qué significa S31500? Es la utilidad neta. La utilidad neta, ¿cuándo? Cuando el crecimiento del costo de ventas es el 10% y las ventas se mantienen constantes, 0%. Entonces vamos a ver si es cierto. 0. Y aquí sería 10. Y ahorita que le dé Enter, aquí en la utilidad neta debe ser 31500. Y listo. Ya lo tengo. Sí funciona esta tabla de utilidad neta. Y creo que ya después de hacer estos dos ejercicios ya te va a quedar más claro la estructura y para qué te sirve. Y el último, este lo voy a hacer rápido. A veces, en las clases de evaluación de proyectos, te dan ciertos valores. Por ejemplo, no, déjame borrar esto que no tiene nada que ver. Los costos de las fuentes de financiamiento. Te dicen, el costo de la deuda es 20. Bueno, ¿y qué pasa si no? Si mi emisión de deuda o el costo que me van a cobrar al banco es mayor. Porque voy a tener más deuda para poder financiar mis proyectos. ¿Cuáles son mis variables de interés? No le voy a poner teoría en este tema de evaluación de proyectos porque se supone que ya lo debes de saber. Lo único que quiero que recuerdes es que si cambian estos valores de los costos y las ponderaciones, cambia el WACC. Y si cambia el WACC, cambia el valor presente neto. Por ejemplo, si aquí le pongo 40, va a cambiar el valor presente neto y va a cambiar el WACC. Y ahí es donde voy a aplicar la tabla de datos. Primero, la de una variable. Aquí voy a poner o aquí voy a definir diferentes valores para el costo de la deuda. Por ejemplo, tengo punto 20, aunque sea punto 25 y luego sea 22.25. Bueno, 22.50. Y así me voy a ir hasta, no sé, voy a poner unos 6, 7, 8, así. Estos que están aquí son diferentes valores de el costo de la deuda. Si cambia la deuda, el costo de la deuda, va a cambiar el WACC y va a cambiar el valor presente neto. Otra vez, si aquí le cambio, va a cambiar este que está negro y este que está aquí. Por ejemplo, si el costo es mayor, el WACC va a ser mayor y el valor presente neto va a ser menor. Y así pasó. Entonces, vamos a hacer la tabla de datos. Quiero ver cómo se ve afectado el WACC y el valor presente neto cuando hay diferentes valores en el costo de la deuda. Entonces tengo mi tabla, la referencia del WACC es esta, la del valor presente neto es esta, y ya así lo puedo hacer. Datos, tabla de datos, como una columna, y aquí se define el costo de la deuda. Esos serían los diferentes valores del WACC. Y estos de acá serían los diferentes valores del valor presente neto. Y listo. Estos son los diferentes valores que tomaría el WACC en función de diferentes costos de la deuda. Y como cambia el WACC, también cambiaría el valor presente neto. Entre menor sea el costo, pues menor es el WACC y mayor es el valor presente neto. ¿Cuál sería la versión de el de dos variables? Pues que no nada más cambie la deuda, que también cambie el costo de capital. Ahí a lo mejor técnicamente no voy a quitar aquí porque no tengo suficientes columnas. Al final de cuentas, para ilustrar el ejercicio, pues creo que es igual la cantidad de escenarios que defino. Estos serían los del capital. ¿Y qué quiero analizar?
pues probablemente lo que tenga más interés sería el valor presente neto. Entonces la referencia al valor presente neto lo voy a mover para que veas que ahí está el cálculo del valor presente neto. Y listo. Datos, tabla de datos. El capital, el costo de capital es el de la fila, que sería esta. Y el de la columna es el de la deuda. Y listo. Todos estos son valor presente neto cuando hay diferentes valores de los costos de las fuentes de financiamiento. Y por ejemplo, aquí lo que valdría la pena es ver que hay ciertos valores positivos y negativos. Entonces, en función de los diferentes costos, puedo encontrar cuándo es conveniente realizar el proyecto o no. Entonces, recuerda que esto sirve cuando hay incertidumbre. Yo no sé cuál va a ser el costo de la nueva emisión de deuda o de la adquisición de deuda. No sé cuál va a ser exactamente el rendimiento que van a exigir mis inversionistas o mis accionistas. Entonces ya puedo tener una tabla de análisis de sensibilidad que me permita ver qué pasaría, en este caso el valor presente neto, con diferentes combinaciones. Si por ejemplo el capital, el rendimiento de los accionistas es 20 y el de la deuda también es 20, tendría un valor presente neto positivo y el proyecto se debería realizar. Entonces para eso sirve la tabla de datos. Y pues bueno, como ves, es algo bien sencillo, es algo bien práctico. Es probable que te lo vayan a pedir siempre al final de los bloques donde cambie una variable. ¿Qué pasaría? Bueno, nada más un comentario que vale la pena bastante es: siempre que quieras utilizar la tabla de datos, la debes de poner en la misma hoja donde está el modelo financiero. Por ejemplo, ¿a qué me refiero esto? Imagínate que yo quisiera hacer esta análisis de sensibilidad de la evaluación del proyecto. Entonces ve, tengo la misma estructura y aquí lo que voy a cambiar es la referencia. ¿Dónde está el cálculo del valor presente neto? Pues está en otra hoja, está aquí. Ve, aquí no se alcanza a ver. Ahí está el valor presente neto. Y ve lo que va a pasar si quiero hacer la tabla de datos. Fila sería... La fila es el capital, que sería este. Y la columna sería el costo de la deuda. Te marca error. No puedes utilizar la tabla de datos si las referencias están en otra hoja. Forzosamente tienes que poner estas tablas en la misma hoja donde está el modelo financiero o donde quieres hacer el análisis. Es bien importante porque puedes perder mucho tiempo si no sabes esto. Y bueno, creo que ya fuera de eso es todo.